El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, verdaderamente serán discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Les respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Nos vamos acercando poquito a poco a la Semana Santa, momento culmen en la vida de un cristiano. Y aquí nos aparece un personaje, Abraham, que hace poco estábamos nosotros viendo las imágenes de televisión del Papa Francisco en la tierra de Abraham, en la tierra de donde salió el padre del pueblo de Dios, el padre que tienen como padre pues las tres grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Y Abraham nos muestra, y es el prototipo de una de las ideas y realidades que en este Evangelio nos dice. Entre otras cosas, Jesús habla de la verdadera libertad. Y Abraham fue un hombre verdaderamente libre. Y yo creo que fue verdaderamente libre Abraham, y nosotros tendríamos que ser ejemplo de Abraham verdaderamente libres, porque Abraham utilizó su libertad. La pregunta sería no qué es la libertad tanto, sino para qué Dios nuestro Señor nos ha hecho libres, para qué Abraham fue libre. ¿Cuál era la razón de la libertad de Abraham? Bueno, pues Abraham fue libre porque y para seguir la voluntad de Dios, para seguir la voz de Dios. Yo creo que ese es el gran meollo de la libertad. ¿Para qué Dios nuestro Señor nos ha dado la libertad? Para poder seguirle. Poder seguir a Dios significa entender que Dios es amor. La libertad entonces es libertad para amar. Si Dios es la verdad, la libertad es para buscar la verdad. Y eso es lo que hizo Abraham. Abraham salió de su, vamos a decir, de su comodidad, porque vivía pues en su pueblo, vivía ahí seguro, conocía los lugares. Había grandes ríos, era un pueblo rico, de hecho fue rico durante muchos tiempos en la época que nosotros leemos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Toda esa zona en tantos momentos fueron pueblos realmente importantes dentro de la historia. Bueno, pues salió de su pueblo, salió de sus márgenes, salió de su comodidad, salió de su rutina para ir en busca de Dios. Ir en busca de Dios a un lugar que pues es el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel, pero tampoco es que sea la octava maravilla del mundo, no sé, aquí tenemos bellezas culturales y geográficas
mucho más bonitas que Israel. Uno cuando va a Israel, lo que ve es un poco de oasis y tierra. Pues, bueno, Galilea tiene un poco más de agua, ¿no? Pero tampoco es que sea la octava maravilla del mundo. Perdón por los israelitas. Pero no sé, aquí tenemos el Amazonas y todo lo demás. Aquí tenemos, bueno, el norte de México es un poco seco, pero en el sur está un poco mejor, más bonito. Pues es que no es que fuese Abraham de un lugar bonito a un lugar mejor, sino a otro lugar. Y lo que tenía de bonito ese lugar es que era el lugar de Dios, el lugar que Dios le había escogido. Muchas veces nosotros, la libertad es para defender mi comodidad, porque también la puedo utilizar para eso, para defender mi estatus, mi pecado, o mi libertad es para ser mejor, o la libertad que Dios me ha dado es para luchar por la verdad, o la libertad que me ha dado es en nuestro lenguaje que tenemos en oración contigo en el Regnum Christi, mi libertad es para poder hacer apostolado, para poder entregar todo lo que Dios me ha entregado a los demás. ¿Para qué quiero yo la libertad? Dios nuestro Señor nos dice aquí, a través de Jesucristo y esta conversación que tienen con los fariseos, que Él ha venido a darnos la libertad. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Libres para ser hijos de Dios y para vivir todas las virtudes que Dios nuestro Señor quiere para cada uno de nosotros. En esta conversación hay un segundo punto que resulta anecdótico y que resulta pues sugerente, ¿no? Y es que todos nosotros consideramos que Jesús era una buena persona, lo era. Era hijo de María, lo era. Pero en el ambiente no era tan claro eso. En el ambiente aquí, estos fariseos dicen algo que estaba en el ambiente, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos hijos de prostitución. Es decir, que dentro del ambiente judaico de aquella época, algunos consideraban que Jesús no era un hijo legítimo. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos por la revelación que fue obra del Espíritu Santo. Muchas veces a nosotros nos puede pasar así. Cuando nosotros buscamos seguir a Dios, cuando nosotros buscamos hacer el bien, cuando nosotros buscamos ser coherentes, en lugar de aplaudirnos, nos critican, murmuran de nosotros. No solamente nos difaman, porque hasta cierto punto las difamaciones pues tienen algo de verdad, ¿no? Porque si te están difamando es que te están diciendo algo que tú has hecho mal, pero lo hacen fuera de contorno y lo dicen a las personas que ni son adecuadas, ni son las correctas y todo lo demás. Pero bueno, hay algo de razón. Eres eso que están diciendo. Pero cuando te calumnian, se están inventando las cosas. Cuando te calumnian, están diciendo cosas que no son tuyas, que se las están inventando. ¿Y todo para qué? Para denigrar tu dignidad. ¿Y cuántas veces nosotros los cristianos es eso? Los cristianos, por defender la verdad, por defender el bien común, somos vilipendiados, somos acusados. A nuestro Señor Jesucristo le pasó lo mismo. Nosotros queremos seguir a Jesucristo, pero ¿a qué Jesucristo quieres seguir? ¿Cuál es el modelo tuyo de Jesucristo? ¿Solo el resucitado? Pues, estimados hermanos, al Cristo que tenemos que seguir es al Cristo total. Y el Cristo total llegó a la resurrección a través de la cruz. Si Cristo fue vilipendiado, fue perseguido, nosotros como cristianos, ¿qué creen que nos toca? Cuando nosotros tenemos un dolor, tenemos un sufrimiento, nos critican, nos dicen que son cosas y no son verdaderas, bueno, sí, procura ser justo y procura defenderte, pero en el fondo goza un poquito porque estás siguiendo y estás
complementando los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos a un crucificado. Ese es. Fíjense que dentro de nuestra cultura judeo-occidental, la oriental, veneran mucho más al Cristo resucitado, pero la nuestra, la occidental, la que pues Europa trajo aquí a América, ¿cuál es la señal del cristiano? Una cruz. Nuestra señal es una cruz. Para llegar a la resurrección tenemos que pasar por esa cruz. Y nuestro Señor Jesucristo aquí también lo están criticando, lo están diciendo, pues nosotros no somos hijos de prostitución. Nosotros no tenemos más Padre que a Dios. Así que una de nuestras grandes verdades, una de las grandes verdades que defendemos, que los españoles las defendíamos con nuestro honor, dábamos juramento de eso, era la Inmaculada Concepción de María. Es decir, que María concibió sin pecado, concibió sin hombre, y concibió por obra del Espíritu Santo. Bueno, esa Inmaculada Concepción de ella y esa maternidad virginal que tuvo ella, que de alguna manera la defendemos tanto nosotros en nuestro ambiente cristiano y que es para nosotros una verdad importante de nuestra fe, aquí en este ambiente judaico, como que corrían rumores de que María, el papá de ese hombre llamado Jesús, no era tanto José, no se sabía exactamente qué. No somos hijos de la prostitución. Entonces, estimados hermanos, ¿libres para qué? Libres para amar, libres para luchar contra el mal, libres para buscar siempre lo mejor en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean, libres para ser discípulos de Cristo, libres para vivir con conciencia y con libertad las bienaventuranzas, libres para vivir los mandamientos, porque los mandamientos no son cosas que te opacan, son cosas que te llevan a la verdadera libertad. Que Dios nuestro Señor, en este camino que estamos haciendo hacia la Pascua, pasando por la Semana Santa, nos haga verdaderamente libres para seguir a Jesucristo en la cruz y en la resurrección.